El apóstol San Juan lo llamó el anticristo en su primera epístola. Mateo lo llamó la abominación asoladora. El apóstol Pablo se refirió a este sistema como el hombre de pecado. Daniel se refirió al sistema como el cuerno pequeño y el rey del norte. Y Juan en el Apocalipsis describió este sistema con los nombres la bestia y la gran ramera. Esta noche vamos a hablar de un sistema apóstata que existe en el mundo hoy. Antes de entrar a nuestro estudio, necesito hacer una aclaración. Cuando hablamos del sistema, no estamos hablando de todos los individuos que se encuentran dentro del sistema. Dentro de este sistema apóstata, hay mucha gente sincera que ama a Dios con todo su corazón. Gente que sirve a Dios lo mejor que puede, de acuerdo al conocimiento y la habilidad que tienen. Pero la Biblia dice que el sistema dentro del cual se encuentran estas almas sinceras es un sistema apóstata. Inclusive la Biblia dice que es un sistema que está lleno de demonios. Ahora, alguna persona dirá: pastor, ¿cómo puede usted separar el sistema de la gente que se encuentra dentro del sistema? ¿Cómo puede usted decir que el sistema está corrompido, que el sistema es irreversible, que el sistema está lleno de la influencia de Satanás, y decir que alguna de la gente dentro del sistema es sincera y que ama a Dios y que Dios los acepta de acuerdo al conocimiento que tienen? Les voy a dar una ilustración para que entiendan perfectamente bien que es posible estar dentro de un sistema sin participar de los pecados del sistema. Es posible ser sincero y amante de Dios y pertenecer a un sistema apóstata. Quiero que recordemos la época de Jesús, específicamente la nación judía. En los días de Jesús, la nación judía, que era la iglesia de Dios en esa época, era un sistema apóstata. Era un sistema que tenía sacerdotes y que tenía teólogos que eran corruptos, y muchos miembros pertenecían a esta iglesia que también eran corruptos. El Señor Jesucristo se refirió a los líderes de este sistema con ciertas expresiones un tanto ofensivas. Por ejemplo, Jesús los llamó hipócritas, los llamó asesinos en Mateo 23. Les dijo generación de víboras. Se refirió a ellos como serpientes, los líderes espirituales de la iglesia apóstata de aquella época. Y luego dijo: ¿cómo escaparéis al castigo del infierno? Un sistema con muchos dirigentes, la mayoría de los dirigentes, sacerdotes y ministros apóstatas, lleno de miembros apóstatas,
Pero lo que es reconfortante es que dentro del judaísmo había líderes con corazón sincero. Dentro de ese sistema corrupto, dentro de ese sistema que estaba compuesto de generación de víboras, se encontraban ministros fieles y se encontraban también muchos laicos fieles. Permítame mencionar algunos de los líderes que pertenecían a este sistema o estaban dentro de este sistema. Los 11 apóstoles pertenecían a este sistema. Nicodemo, miembro del Sanedrín, era parte del sistema. José de Arimatea también era miembro del Sanedrín y estaba dentro de este sistema. Gamaliel, ese hombre sabio que dijo: no hagan nada, esperen. Si esto no es de Dios, se va a desaparecer. Si es de Dios, no lo vamos a poder apagar. Un hombre sincero. Inclusive dentro de este sistema se encontraba Saulo de Tarso. Es decir, el sistema era apóstata e irreversible. Estaba corrupto. Y sin embargo, dentro del sistema había sacerdotes y ministros genuinos, amaban a Dios. Y había también laicos que estaban en el sistema. Por eso nosotros sabemos que en el día del Pentecostés 3,000 personas salieron del sistema apóstata y se unieron a la iglesia cristiana. Por eso dice en Hechos 6 y el versículo 7 que una multitud de sacerdotes y una multitud de personas aceptaron la fe cristiana y se incorporaron a la iglesia que estableció el Señor Jesucristo. Así que sí es posible hablar de un sistema apóstata donde la mayoría de los líderes y ministros son apóstatas, y al mismo tiempo decir que hay muchos líderes espirituales en esa iglesia o en esas iglesias y laicos en esas iglesias que aman a Dios y que son sinceros en su relación con el Señor. Así es con el sistema que vamos a hablar esta noche. Es un sistema apóstata, corrupto. La Biblia lo llama un sistema inmundo. Se refiere a este sistema como el hombre de pecado, la ramera, la abominación asoladora, el cuerno pequeño, la bestia, que son nombres no muy positivos. Y sin embargo, dentro del sistema hay ministros y hay laicos que cuando escuchan lo que vamos a hablar esta noche, son sinceros y van a salir de allí y se van a integrar al pueblo de Dios. Ahora queremos comenzar nuestro estudio en Daniel, el capítulo 7. Y no vamos a estudiar todo el capítulo porque no tenemos tiempo. Lo que quiero es que repasemos la secuencia de reinos en Daniel 7. Ustedes recuerdan que en Daniel 2 teníamos 4 metales, ¿verdad? Oro, plata, bronce y ¿qué? Y hierro. En Daniel 7 tenemos no metales, sino que tenemos bestias que son paralelas a los metales. La cabeza de oro equivale al león, Babilonia. El pecho y los brazos de plata equivalen al oso, Medo-Persia. El vientre de bronce equivale al leopardo, Grecia. Las piernas de hierro equivalen a
una bestia espantosa y terrible. La cuarta bestia, que tenía unos dientes de hierro. Fíjese, tiene dientes de hierro y las piernas eran de hierro. Es decir, tenemos aquí Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Ahora quiero enfocarme especialmente en la cuarta bestia, Roma. Lo que quiero que notemos es que la cuarta bestia tiene 4 etapas consecutivas de dominio. ¿Cuántas etapas dije yo? 4 etapas consecutivas de dominio, una después de otra. Vayan conmigo a Daniel el capítulo 7 y vamos a leer en el versículo 23. Daniel 7, 23. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. ¿Qué reino representa esa bestia espantosa y terrible? Roma. ¿Qué etapa de Roma? El imperio romano. Primera etapa de la cuarta bestia es el imperio romano. Pero ahora noten que hay una segunda etapa. Noten lo que dice el versículo 24. Y los 10 cuernos significan, porque esta bestia espantosa y terrible tenía 10 cuernos, los 10 cuernos significan, ahora escuchen bien, que de aquel reino, ¿cuál reino? El cuarto. De aquel reino se levantarán 10 reyes o reinos. Pregunta: ¿tiene que existir ya esta bestia terrible por un tiempo antes de que le salen los 10 cuernos? Claro que sí, porque dice, de aquel reino se levantarán 10. Para levantarse los 10 ya el reino tiene que estar. Es decir, la primera etapa de la cuarta bestia es la bestia espantosa y terrible sola. Pero después de un tiempo, a esa bestia espantosa y terrible le salen ¿qué? Le salen 10 cuernos. Yo pregunto, ¿los cuernos son romanos? Sí, porque salen de la cabeza de la cuarta bestia, que es Roma. Pero ahora quiero que noten que hay una tercera etapa de esta cuarta bestia. Se encuentra en el versículo 24, la última parte. Leemos desde el comienzo. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes o reinos. Y escuchen bien. Y tras ellos, ¿a qué se refiere la palabra ellos? ¿Y qué significa tras? Después. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. ¿Cuántas etapas llevamos? Pregunta: ¿el cuerno pequeño romano? ¿Cómo sabemos eso? Porque sale de la cabeza de la cuarta bestia, que es Roma. Es decir, estas son diferentes etapas ¿de qué imperio? De Roma. Roma sola, Roma dividida en 10 reinos y Roma con un cuerno pequeño. Ahora notemos lo que hizo este cuerno pequeño. Versículo 25 de Daniel 7. Dice que el cuerno pequeño hablará palabras contra el Altísimo. En Apocalipsis vamos a ver que las palabras que habla son blasfemias. Las palabras grandes que habla son blasfemias. Es decir, hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Va a ser un poder perseguidor de los hijos de Dios. Y fíjense, dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Es decir, iba a pensar que podía cambiar la ley de Dios. Y luego dice por cuánto tiempo iba a gobernar. Dice
y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. No tenemos tiempo de mirar todas las características, pero quiero que veamos por unos momentos estas. Habla blasfemias, persigue a los santos, piensa que puede cambiar la ley de Dios. Además de eso, es un poder romano. Sale de Roma, porque sale de la cabeza de la cuarta bestia. Y en quinto lugar, reina por tiempos y la mitad de un tiempo cuando se levanta. Es decir, el imperio gobierna solo, luego el imperio se divide en 10 y luego entre los 10, cuando están allí, se levanta el cuerno pequeño y gobierna 3 tiempos y medio. Ahora, esa es terminología rara, 3 tiempos y medio. ¿Qué podría significar eso? Bueno, en la Biblia, la palabra tiempo, específicamente en Daniel, significa año. ¿Y ustedes cómo sabemos eso, pastor? Porque en Daniel 4, Dios le dijo a Nabucodonosor, 7 tiempos pasarán sobre ti. ¿A qué se refería Dios cuando dijo 7 tiempos pasarán sobre ti? Eran 7 ¿qué? 7 años. Así que 3 tiempos y medio son 3 años y medio. Pero escuchen, en las profecías se aplica el principio de que un día equivale a un año. Entonces lo que hacemos es multiplicar 3,5, 3 años y medio, por 360 días que tiene cada año. Porque el año profético tiene 360 días. Y si usted multiplica 3,5 por ¿cuánto? Si lo multiplica por 360, ¿cuánto es el total? El total son 1260 días. Pero días equivalen ¿a qué? Días equivalen a años. Es decir, este cuerno cuando se levantara iba a gobernar 1260 años, iba a tener una carrera larguísima de más de 1000 años. Una vez que se levantara, durante ese tiempo iba a hablar blasfemias, a perseguir a los santos e iba a pretender que podía cambiar la ley de Dios e iba a ser un poder romano. Yo quiero decirles que hay un solo sistema en el mundo que cuadra con estas especificaciones y es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Recuerden que estamos hablando de la organización, estamos hablando de la entidad. No quiero que ningún católico que esté escuchando por el radio o que esté presente aquí diga, uy, el pastor Bord nos odia. No. Como les digo, hay muchos sacerdotes sinceros que aman a Dios en la Iglesia Católica. Hay muchos miembros sinceros que aman a Dios, dan su alma al Señor. No conocen estas cosas. Y como sucedió con el apóstol Pedro en el día del Pentecostés, Dios llama a esas personas a salir de este sistema e integrarse al pueblo de Dios. Primera característica es que habla blasfemias contra el Altísimo. ¿Qué es blasfemia según la Biblia? No vamos a leer los versículos, ya ustedes saben. Según la definición bíblica, blasfemia es cuando un mero hombre se dice ser Dios. Y cuando un mero hombre dice que tiene poder para perdonar pecados. Los judíos acusaron a Jesús, este hombre habla blasfemias porque se dice ser Dios. Este hombre habla blasfemias porque dice tus pecados te son perdonados. Es decir, tenemos que buscar un sistema que dice que tiene el representante de Dios en la tierra y que dice que su sistema tiene poder para perdonar pecados. Y tiene que ser un poder romano. Además de eso, tiene que ser un sistema que durante su historia persiguió
a los fieles de Dios. No tenemos que mirar muy detenidamente la historia de la Iglesia Católica Apostólica Romana para saber que su historia está teñida en sangre. Y mañana vamos a hablar un poco más sobre eso, y pasado mañana. A través de mecanismos como el Santo Oficio de la Inquisición. Era un oficio y era una inquisición, pero de santo no tenía nada. Hacían un examen como el que hablamos anoche, religioso, y luego entregaban a los que no estaban de acuerdo a la iglesia al poder civil, para que el poder civil los exterminara. Eso está escrito en la historia, eso no se puede borrar. Fue un poder perseguidor, un poder romano, un poder que dice que puede perdonar pecados, un poder apóstata, según las escrituras. Un poder perseguidor. Pero también dice que pensó que podía cambiar la ley de Dios. Y ustedes dicen, ¿cómo la iglesia romana hizo eso? Les explico. Si ustedes leen los catecismos de la Iglesia Católica, una vez yo fui a una librería y leí 50 catecismos en esa librería. 50 diferentes catecismos, que son como estudios bíblicos, como tenemos la fe de Jesús, 20 pasos a la salvación, tenemos muchos diferentes cursos, pues en la Iglesia Católica hay muchos que escriben catecismos. Y mi curiosidad era ver qué decían los catecismos en cuanto a los 10 mandamientos. ¿Y saben lo que descubrí? Ni un solo catecismo menciona el segundo mandamiento de la ley de Dios. En la Iglesia Católica aparece el mandamiento que dice: no te harás imagen, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. La Biblia católica lo dice. El segundo mandamiento está en la Biblia católica, pero cuando van a los catecismos, ese mandamiento no está. El pastor Esteban Bor es reconocido por su profundo estudio de las profecías bíblicas y su empeño en revelar lo que, según su interpretación, es el verdadero conflicto espiritual detrás de la historia humana. Nacido en un contexto cristiano, ha dedicado su vida a la enseñanza de las Escrituras, destacándose por su capacidad de conectar los relatos proféticos del libro de Daniel y del Apocalipsis con los acontecimientos actuales. Para él, el tiempo del fin no es simplemente una especulación futurista, sino una realidad en desarrollo que se revela claramente en los símbolos proféticos. En este marco, su análisis de la Iglesia Católica y su papel en las profecías sobre el Anticristo es uno de los ejes más relevantes de su ministerio. Parte de una premisa fundamental: la Biblia debe interpretarse a sí misma. Esto significa que los símbolos de las profecías no pueden ser entendidos a partir de opiniones humanas, sino mediante el estudio comparativo de textos bíblicos. Con esta base, sostiene que las Escrituras describen a un poder religioso que, bajo la apariencia de piedad, se corrompería y buscaría reemplazar la autoridad divina. Para él, este poder está claramente identificado en el libro de Daniel, especialmente en los capítulos 7 y 8, así como en el Apocalipsis, donde se describe a la bestia que recibe adoración y persigue a los santos del Altísimo. Desde esta perspectiva profética, afirma que el Anticristo no es un individuo aislado, sino un sistema religioso político que ha actuado a lo largo de la historia. Es aquí donde introduce la relación con la Iglesia Católica, sosteniendo que, de acuerdo con los reformadores protestantes y la tradición adventista, este sistema es el que mejor cumple las características bíblicas de la potencia anticristiana. Su análisis, lejos de ser meramente polémico, busca demostrar cómo la Biblia había anticipado una desviación espiritual dentro del cristianismo, una apostasía que se manifestaría en el intento de cambiar la ley de Dios y de suplantar el lugar de Cristo como único mediador. Para entender su razonamiento, recurre a la historia. Explica cómo, tras la caída del Imperio Romano, se levantó un poder que unió la autoridad religiosa con la política. Según él, el papado asumió un rol no solo espiritual, sino también civil, reclamando prerrogativas divinas. Cita el texto de Daniel 7:25,
que dice que el cuerno pequeño pensará en cambiar los tiempos y la ley, relacionando esto con la alteración del día de reposo bíblico el sábado por el domingo, algo que atribuye a la autoridad de la Iglesia Católica. Esta supuesta modificación, para Bohr, es una evidencia clara del intento de usurpar la autoridad de Dios y de colocarse en su lugar. Además, enfatiza que el anticristo en la Biblia no se presenta como abiertamente ateo o secular, sino como alguien que opera desde dentro del ámbito religioso, engañando a las multitudes. Por eso, en su interpretación, el anticristo no es un gobernante político del futuro ni un líder abiertamente maligno, sino un sistema que aparenta piedad y representa a Cristo, pero en realidad lo suplanta. En este punto, Bohr sostiene que el papado encaja perfectamente, ya que adopta títulos como vicario de Cristo y reclama la autoridad de perdonar pecados, algo que, según la Biblia, solo pertenece a Dios. Es importante entender que Bohr no enfoca su mensaje en atacar a las personas católicas, a quienes ve como sinceros creyentes muchas veces ignorantes de estas implicaciones proféticas. Para él, el problema no está en los individuos, sino en la institución como sistema. En repetidas ocasiones aclara que el amor de Dios es para todos, y que muchos católicos serán salvos. Sin embargo, considera que es necesario advertir sobre el engaño institucional y el cumplimiento profético que ve claramente reflejado en la historia del papado. Otro aspecto que Bohr resalta con frecuencia es la continuidad histórica de esta interpretación. No se trata de una invención moderna del adventismo, sino de una visión compartida por los reformadores protestantes como Martín Lutero, Juan Calvino y John Knox. Todos ellos identificaron al papado como el anticristo predicho en las Escrituras. De hecho, Bohr sostiene que fue solo a partir del siglo XIX, con el auge del ecumenismo y el deseo de minimizar las diferencias doctrinales, que muchos cristianos comenzaron a abandonar esta interpretación histórica y profética. Para él, este cambio es una estrategia del enemigo para preparar al mundo para el último gran engaño. Finalmente, en esta primera parte de su exposición, Bohr introduce la idea de que el conflicto no es meramente humano o religioso, sino cósmico. Es decir, detrás de la institución y del sistema que identifica como anticristiano, está la obra de Satanás buscando desviar la adoración que solo pertenece a Dios. Por eso conecta este tema con el mensaje de los 3 ángeles en Apocalipsis 14, que llama a temer a Dios, darle gloria y adorarle como Creador. La verdadera adoración es el núcleo del conflicto final, y la Iglesia Católica, en su sistema doctrinal y litúrgico, ha desviado esa adoración del verdadero Dios hacia tradiciones humanas. En sus presentaciones y escritos, Esteban Bohr dedica una porción importante de su enseñanza a mostrar cómo las características del cuerno pequeño descrito en Daniel 7 y 8 coinciden con la historia y la teología del papado. Para él, no se trata de interpretaciones aisladas, sino de una cadena de evidencias que, al ser comparadas con la historia, revelan sin lugar a dudas el cumplimiento profético. Uno de los puntos centrales de su crítica es el intento de cambiar la ley de Dios, algo que se evidencia en la sustitución del sábado bíblico por el domingo. Él insiste en que no hay ningún fundamento bíblico para el cambio del día de reposo, y que éste se hizo únicamente por la autoridad de la Iglesia Católica. Para apoyar este argumento, cita documentos eclesiásticos donde la misma Iglesia reconoce haber realizado el cambio, y lo utiliza como prueba de su pretensión de tener autoridad sobre la palabra de Dios. Otro elemento que recalca es la pretensión de infalibilidad y autoridad absoluta del papado. Cuando un líder religioso se proclama como infalible y vicario de Cristo en la tierra, está cumpliendo lo que la Biblia describe como sentarse en el templo de Dios y presentarse como si fuera Dios, tal como señala 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Para él, esto es un claro acto anticristiano, pues coloca a un hombre en el lugar que solo le pertenece a Cristo. Subraya las prácticas doctrinales y sacramentales que, desde su perspectiva, desvían la verdadera adoración.
Por ejemplo, menciona la confesión auricular como un reemplazo del acceso directo a Jesús como mediador, la veneración de imágenes y reliquias como una forma de idolatría que la Biblia prohíbe explícitamente, y la doctrina del purgatorio, que considera una invención humana sin sustento bíblico. Todos estos elementos, afirma, cumplen con la profecía de Daniel 8:12, donde se dice que la verdad fue echada por tierra y el poder prosperó en su engaño. Otro aspecto que enfatiza con frecuencia es el uso de la fuerza y la persecución religiosa. Bohr recuerda que durante la Edad Media, la Iglesia Católica persiguió a quienes no aceptaban su autoridad, resultando en la muerte de millones de personas, especialmente durante la Inquisición. Para él, esto se relaciona directamente con Apocalipsis 13, donde se dice que la bestia haría guerra contra los santos y los vencería. Aunque reconoce que en tiempos modernos la Iglesia ha adoptado un rostro más tolerante, advierte que el mismo espíritu de intolerancia resurgirá en el futuro, cuando se busque imponer la adoración por medio de leyes civiles. En su análisis, también presta atención al ecumenismo contemporáneo, que ve como una estrategia para restaurar la influencia global del papado. Según él, la aparente apertura y unidad promovida por la Iglesia Católica en los últimos tiempos no es más que un intento de recuperar el poder perdido y preparar el terreno para el último gran engaño. Cita Apocalipsis 17, donde se describe a la mujer sentada sobre la bestia escarlata, como símbolo de una iglesia apóstata que ejerce influencia sobre los reyes de la tierra. Para Bohr, esta es una clara referencia a la Iglesia Católica en su rol de madre de las iglesias, buscando reunir bajo su autoridad a las demás denominaciones cristianas. Sin embargo, siempre hace una distinción importante: su mensaje no está dirigido a atacar a los fieles católicos sinceros. Afirma que en todas las denominaciones hay personas que aman a Dios con sinceridad, y que muchas de ellas desconocen la verdadera historia de la Iglesia. Por eso, sostiene que el llamado de Apocalipsis 18:4, «Salid de ella, pueblo mío», es un mensaje de misericordia para que aquellos que están en Babilonia espiritual puedan salir antes de los juicios finales. Finalmente, en esta segunda parte de su exposición, advierte que el problema principal del sistema papal no es solo doctrinal, sino espiritual. Para él, el papado representa el mayor intento de Satanás de usurpar el lugar de Cristo, desviando la mirada del verdadero mediador hacia un sistema humano. Esta distorsión de la verdad es lo que prepara el escenario para el conflicto final sobre la adoración y la obediencia a Dios. El anticristo en Apocalipsis, la bestia, su imagen y su marca. El libro de Apocalipsis es una revelación detallada de los eventos finales de la historia humana, y en su centro está el tema del anticristo. Él insiste en que el término anticristo no significa necesariamente opuesto a Cristo, sino en lugar de Cristo. Es decir, no se trata de alguien que abiertamente rechaza la figura de Jesús, sino de un sistema que pretende ocupar su lugar, reclamar su autoridad y desviar la adoración que solo le corresponde a él. Con esta definición, vuelve a identificar al papado como el poder descrito en Apocalipsis 13 y 17. En Apocalipsis 13, se describe a una bestia que sube del mar, que recibe adoración y tiene características de los 4 animales de Daniel 7, león, oso, leopardo y una bestia terrible. Esto es una confirmación de que se trata del mismo poder profetizado por Daniel, pero ahora con un alcance global. La bestia recibe poder, trono y autoridad del dragón, que representa a Satanás. Bohr explica que, históricamente, el papado heredó el poder del Imperio Romano, recibiendo así la autoridad civil y religiosa. Uno de los aspectos más sobresalientes que Bohr analiza es la herida mortal que sufre la bestia, y que luego es sanada. Según su interpretación, esta herida mortal ocurrió en 1798, cuando el Papa Pío X fue arrestado por las tropas de Napoleón y el poder papal perdió su influencia civil. Sin embargo, Apocalipsis predice que esta herida sería sanada, y que el mundo entero se maravillaría en pos de la bestia.
Esta sanidad ya está en proceso mediante el creciente respeto y la influencia que el papado ha recuperado en el escenario internacional, especialmente en tiempos recientes, donde líderes mundiales de todas las ideologías buscan la mediación del Vaticano. Apocalipsis 13 también describe a una segunda bestia que sube de la tierra, que parece un cordero pero habla como dragón. Bohr la identifica como un poder que surge en un territorio relativamente deshabitado y que tiene principios cristianos, parece un cordero, pero que finalmente traiciona esos principios para apoyar a la primera bestia. Según su interpretación histórica, este poder es Estados Unidos, que en el futuro jugará un papel clave en imponer la adoración falsa. Esto muestra que el anticristo no actuará solo, sino que formará una alianza global para imponer su sistema de adoración. En este contexto aparece el tema de la marca de la bestia, que Bohr explica como un símbolo de lealtad. Para él, no se trata de un microchip o un elemento tecnológico literal, sino de una señal espiritual que identifica a quienes deciden obedecer las tradiciones humanas en lugar de la ley de Dios. Conecta esto directamente con la adoración del domingo como día de reposo impuesto por la autoridad papal, en contraste con el sábado bíblico que es el sello de la verdadera adoración al Creador. Cuando llegue el momento final de crisis, las personas deberán elegir entre obedecer a Dios o someterse al poder del anticristo, y esa elección quedará reflejada en la aceptación de la marca de la bestia. Apocalipsis 17 describe a una mujer vestida de púrpura y escarlata, sentada sobre una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Señala que en la Biblia una mujer representa a una iglesia, una mujer pura simboliza a la iglesia fiel, mientras que una mujer adúltera representa a una iglesia apóstata. Para él, esta mujer es un símbolo perfecto del sistema papal, que combina esplendor religioso con alianzas políticas. Además, el texto la llama la madre de las rameras, indicando que tiene hijas, es decir, otras iglesias que siguen sus pasos. Esto lo relaciona con el movimiento ecuménico, que busca unir a todas las denominaciones cristianas bajo la autoridad del Vaticano. Resalta que la mujer de Apocalipsis 17 no solo tiene influencia religiosa, sino también política. Está ebria con la sangre de los mártires, lo que simboliza la persecución histórica de quienes no aceptaban su autoridad. Además, gobierna sobre los reyes de la tierra, lo que para Bohr es una clara alusión al papel del papado como potencia que influye en asuntos internacionales. Según su lectura, esta profecía muestra que el poder papal volverá a ejercer una influencia dominante en el mundo, especialmente en temas morales y sociales, preparando el camino para la imposición global de su sistema de adoración. En sus sermones, advierte que muchos cristianos han sido engañados por una visión futurista del anticristo, que lo presenta como un líder maligno que aparecerá en el futuro, después del arrebatamiento de la Iglesia. Para él, esta es una estrategia que desvía la atención del verdadero anticristo que ha estado actuando a lo largo de los siglos. Insiste en que el anticristo no es un solo individuo en los últimos días, sino un sistema continuo que ha corrompido el Evangelio desde dentro. También aborda el tema de la triple unión descrita en Apocalipsis 16, donde espíritus demoníacos unen al dragón, la bestia y el falso profeta para engañar al mundo. Bohr ve en esto una alianza entre el espiritismo, representado por el dragón, el papado, la bestia, y el protestantismo apóstata, el falso profeta. Según él, esta unión ya está comenzando a formarse a través del diálogo interreligioso y los movimientos ecuménicos. Al final, esta coalición será la que imponga leyes que atenten contra la libertad de conciencia y obliguen a adorar de manera contraria a la palabra de Dios. Todo este panorama profético desemboca en el gran conflicto final sobre la adoración. El mensaje de los 3 ángeles en Apocalipsis 14 es el último llamado de Dios para advertir al mundo contra la adoración a la bestia y su imagen. Por eso, él enfatiza que la verdadera prueba será si las personas eligen adorar al Creador, obedeciendo sus mandamientos, o siguen al sistema del anticristo que ha cambiado la ley divina. En esta tercera parte de su exposición,
busca dejar claro que el tema del anticristo no es un asunto secundario ni una simple especulación teológica. Es un tema central que define el destino espiritual de cada ser humano. Para él, comprender estas profecías no es para alimentar el temor, sino para fortalecer la fe y la confianza en Cristo como el único mediador y Señor. Todas estas profecías sobre la Iglesia Católica, el anticristo y el conflicto final no tienen como propósito infundir miedo, sino preparar al pueblo de Dios para permanecer firme en la verdad. Él insiste en que Apocalipsis no es solo un libro de símbolos misteriosos, sino una revelación clara de Jesús como el verdadero Salvador, y del plan divino para rescatar a su pueblo del engaño. Hace un llamado constante a escuchar la voz de Dios en Apocalipsis 18, 4. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Él asegura que, dentro de las estructuras religiosas confundidas por tradiciones humanas, todavía hay hijos e hijas de Dios que aman sinceramente la verdad. Por eso, el mensaje profético no es un ataque contra personas, sino una invitación de amor para que salgan de la oscuridad hacia la luz de Cristo. Además, destaca que, aunque el anticristo ha tratado de usurpar la autoridad de Jesús, el triunfo final le pertenece al Cordero. Apocalipsis asegura que la bestia y todos los poderes de engaño serán derrotados cuando Cristo regrese en gloria. Por eso, siempre une el mensaje profético con la esperanza de la segunda venida y la promesa de vida eterna para los que permanecen fieles. También recuerda que el conflicto final girará en torno a la adoración verdadera. No se trata solo de conocer datos proféticos, sino de establecer una relación viva con Jesús, obedeciendo sus mandamientos y reflejando su carácter en medio de un mundo que cada vez se aparta más de la verdad. La fidelidad en las pequeñas decisiones de hoy prepara a los creyentes para permanecer firmes cuando llegue la crisis final. Finalmente, Bohr advierte que no debemos dejar que la comodidad espiritual nos adormezca. El tiempo para estudiar, orar y compartir el mensaje es ahora. El engaño será tan sutil que solo quienes estén profundamente arraigados en la palabra de Dios podrán discernir la verdad. Por eso insiste en que cada creyente debe escudriñar las Escrituras, conocer las profecías y estar atento a la guía del Espíritu Santo. El mensaje del pastor Esteban Bohr sobre la Iglesia Católica y el Anticristo no busca sembrar odio ni controversia, sino abrir los ojos de quienes todavía no han visto el cumplimiento profético en la historia y en nuestro tiempo. Es una voz de alerta, pero también de esperanza, que señala que aún hay oportunidad para volver a la verdadera adoración al Creador. Querido amigo, si este tema tocó tu corazón, no lo dejes pasar. Hoy es el momento de decidir seguir a Cristo con toda tu mente y todo tu corazón, dejando a un lado las tradiciones humanas para abrazar la verdad bíblica. Recuerda que Dios tiene un pueblo fiel en todas partes, y que Él te llama a ser parte de esa iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Y antes de despedirnos, queremos invitarte a seguir apoyando el ministerio Promesas Eternas. Este espacio existe para compartir mensajes como este, que fortalecen la fe, iluminan las profecías y preparan a muchos para el pronto regreso de nuestro Señor. Tu apoyo, tus oraciones y el compartir estos materiales son una forma de ser parte activa de esta misión. Juntos podemos llevar la luz del Evangelio a muchos corazones que necesitan escuchar el llamado de Dios.